En Cuba, por mucho que estudies o trabajes, estás condenado a la pobreza. Poder hablar y expresarse libremente. La gente anda como loco vendiéndolo todo para irse del país y con dinero encuentras lo que necesitas. Lo que se escucha en otros países es que esto es un paraíso y todos vivimos felices. Cuando parece una cosa, se pierde la otra. Toda persona debe tener el derecho de hablar libremente sin tener consecuencias. Cuba se quedaría absolutamente vacía. Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien en el día de hoy. Déjenme decirle que Cuba no avanza. Cada día empeora más y más. Tanto es así que hoy por hoy la cosa está tan mala y sin alguna esperanza de que vaya a mejorar que cada día son más y más personas que abandonan su país. Desde mujeres embarazadas, mujeres con niños recién nacidos, personas mayores. Imagínense que esto está tan malo que hasta personas con limitaciones físicas arriesgan su vida en busca de una mayor felicidad y en busca de una mejor vida. Y la verdad se lo aplaudo porque realmente han tomado la mejor decisión de toda su vida. Imagínense que es tanta la crisis que se está viviendo hoy en día en Cuba que ya la gente anda como loco vendiéndolo todo para irse del país y emigrar hacia los Estados Unidos, que es el país para donde la mayoría de los cubanos emigran. Pero realmente los cubanos, con tal de vivir fuera de Cuba, pueden adaptarse a vivir en cualquier parte del mundo. Y tanto es así que imagínense que tengo suscriptores cubanos viviendo en Japón. Así que imagínense ustedes. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué Cuba se está quedando vacía y todo el mundo quiere irse de aquí? Si lo que se escucha en otros países es que esto es un paraíso y todos vivimos felices. Es una buena pregunta, así que si quieres saber la respuesta, quédate hasta el final del video, porque hoy vamos a estar viendo cuáles son esas principales causas por las cuales ahora mismo la mayoría de los cubanos se están yendo de Cuba. Y es que se está viviendo una o la mayor crisis migratoria de todos los tiempos. Y es que si casi todos los cubanos tuvieran el dinero para irse, créanme que Cuba se quedaría absolutamente vacía. Y bueno, ¿qué no escasea en Cuba? Si ahora mismo el cubano está viviendo del día a día, puede que igual que la mayoría de los países, pero con la gran diferencia de que ni con dinero encuentras lo que necesitas. Y es que las tiendas hoy en día están casi vacías. Y es que imagínense, no hay aceite para cocinar, no hay jabón para bañarse, no hay ni siquiera papel sanitario para ir al baño, mucho menos carne o pollo para comprar para comer. Es más, ni pan ni leche para uno poder desayunar o que se lleven los niños para la merienda para la escuela. Es que si sigo la lista es demasiado larga, no terminaría nunca. Y es que realmente aquí todo es un ciclo sin fin, porque cuando parece una cosa se pierde la otra. Y eso es solo la comida, porque aquí hay escasez de todo. No hay medicamentos, los médicos no tienen guantes para trabajar en los hospitales, no hay ni gasolina ni petróleo para los carros. Y el que quiera construir no puede porque no encuentra los materiales necesarios. Y sin hablarte de los precios que están súper elevados esos materiales. En fin, que lo que puedas considerar básico en tu país, aquí es toda una odisea conseguirlo. Aquí les presento a mi amiga la lámpara, porque se fue la corriente. Algo típico en Cuba. Pero bueno, mientras les preparo el café, déjenme hacerle una pregunta. ¿En qué persona, en qué país del mundo vive con $20 al mes? Déjenmelo en los comentarios. Por supuesto que ninguna. ¿O qué médico en qué país gana $30-40 al mes? Ninguno, ¿verdad? Así que imagínense lo difícil que es para un cubano hacer planes con su salario cuando ni siquiera te alcanza para un día. ¿O qué motivación puede tener ese trabajador para ir a trabajar por ese salario? Ninguna. ¿O qué esperanza puede mantener de algún día comprarse alguna casita o un carro o cualquier bobería por muy insignificante que sea? ¿Qué mejor futuro puede garantizarle a su familia o sus hijos? Y es que en Cuba, por mucho que estudies o trabajes, estás condenado a la pobreza. Da igual si eres médico o astronauta, ya tu futuro está decidido. Imagínense qué futuro puedo garantizarle yo a mi hijo cuando nazca si dependiera de mi salario. Y es que con la actual subida del dólar son unos $26-28 al mes.
Y es que en Cuba la línea que separa lo legal de lo ilegal es bastante fina. Que como ya les dije, es tanta la escasez que el cubano se la pasa inventando y haciendo cosas ilegales que lo pueden meter hasta preso con tal de llevar un plato de comida a la mesa para su familia. Además de poder resolver sus problemas del día a día. Y es que la mayoría de las veces, por no decir siempre, no encuentras lo que necesitas ni con dinero en las tiendas del gobierno y debes recurrir al mercado negro. ¿Qué cubano no ha tenido que comprar una bolsa de leche, ya sea robada o revendida? O un pomo de aceite a otra persona para cocinar. O un pedazo de carne de res, porque simplemente en las tiendas no las encuentras. ¿Quién puede construir sin tener que comprar los materiales en el mercado negro? Porque los almacenes del gobierno están completamente vacíos. A ver, díganme, ¿qué cubano que tenga un negocio particular puede mantenerlo funcionando o abastecido sin tener que comprar las cosas por la izquierda? En fin, que el cubano por necesidad vive estresado porque se arriesga a diario a cometer cosas que están castigadas por la ley. Poder hablar y expresarse libremente. Esto es un tema bastante polémico y bastante delicado y del que van a ver muy pocas personas hablar de ello, ya que aquí en Cuba, al contrario de lo que piensan en muchísimos países, por expresarse libremente, marchar o protestar pacíficamente, y más cuando está relacionado con temas de política, es algo por lo cual te puede meter preso por muchísimos años. Que te expulsen del trabajo y te etiqueten como gusano o contrarrevolucionario es como se le llama a las personas que aquí piensan diferente. Y realmente no debería ser así, porque toda persona debe tener el derecho de hablar libremente, ya sea para bien o una crítica sin tener consecuencias. Porque la realidad ha demostrado que la cosa siempre se puede poner peor. Y es que el cubano cada vez que puede no lo piensa dos veces y sale corriendo como sea del país. Y es que en Cuba, cuando piensas que las cosas no pueden empeorar de lo malas que ya están, viene la realidad y te golpea y te demuestra que estabas equivocado. Porque siempre hay espacio para estar peor. El cubano sabe que las puertas de salidas son pocas y las opciones limitadas, costosas y dificultosas. Por eso apenas se abre una brecha, se cuela por ahí mismo sin importarle el peligro en el cual puede poner su vida. Con tal de empezar de cero y trabajar dignamente para hacer cumplir sus sueños y poder darle un mejor futuro a su familia, cosa que tristemente hoy en Cuba no podría. Y bueno, si sigo con esta lista no terminaría porque motivos son los que le sobran a los cubanos para irse de Cuba. Así que te voy a dejar a ti para que me ayudes en los comentarios contándome si eres cubano, por qué decidiste emigrar, y si aún vives en Cuba y tuvieras la oportunidad de irte, ¿por qué lo harías? Y si eres de otro país, cuéntame qué piensas al respecto. Así que nada, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, te lo agradecería con todo mi corazón. Y es totalmente gratis darle like si te gustó este video y dejarme en los comentarios las cositas que les pregunté. Así que nada, no olvides seguirme en mis redes sociales que te las dejo por aquí y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!